Listo, ya estamos aquí de nuevo. Vamos a tener hoy una gran charla y quiero darle la bienvenida. Vamos a esperar un minutito para que se vayan conectando las demás personas interesadas. Sí. Mientras tanto, vamos a habilitar el modo de compartir para que nos puedan compartir lo que nos van a entregar el día de hoy. ¿Qué les puedo contar del tema? Ya hace unas semanas tuvimos la oportunidad de escuchar a Xochitl con el tema de ordena tu espacio, ordena tu mente, y pues esto viene a complementar mucho de esto, ¿verdad? Viene a complementar mucho de lo que queremos escuchar, de lo que queremos aprender. Y yo les quiero pedir a todos que por el chat me vayan poniendo sus preguntas para que en algún momento se las podamos hacer a Xochitl el día de hoy. Este es un tema que, créanme, me apasiona mucho porque yo honestamente soy bien desordenado. Entonces, cuando alguien como yo, que toda la vida está tratando de poner orden, como les digo yo tengo un orden a mi estilo, tengo un orden en perfecto desorden, pero créanme que me hizo mucho eco y mucho ruido lo que nos enseñó la vez pasada y he estado procurando tomar algunas medidas de orden y de cosas así. Eh, yo creo que hoy es un día para tomar muchas notas, para hacer muchas preguntas y yo les voy a decir algo. A veces me quedo pensando, caray, tiene a un experto del tema frente a ustedes, saquémosle todo el provecho, exprimámosle todo lo que podamos haciéndole muchas preguntas. Le vamos a pedir a Xochitl que nos dé respuestas cortas para que podamos tener muchas preguntas. Y algo que siempre les he recomendado, cuando tengan necesidad de algo que les haya llamado la atención, recurran al experto. Si les duele la pancita, no vayan con otra persona que no sea el gastroenterólogo. Si se rompió una pierna, vayan con el especialista, ¿no? Sí, con el traumatólogo, quien sea. Para el orden, pues hay que ir con el especialista en el orden. ¿Sí? Lo mismo para el día que quieran que les reparen una tubería de la casa, pues vaya, háblele al plomero. No anden inventando cosas porque después nos sale más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, a menos de que sean expertos en el tema o que lo dominen, no se metan en Honduras. ¿Sí? Entonces, para mí es un verdadero honor, un placer poder invitar, que haya accedido a la invitación de regresar y quiero dejarlos en la presencia, de grata presencia y en el conocimiento del tema de Xochitl Pastor. Bienvenida, Xochitl. Ay, te abro el micro, perdóname. Es que no sé por qué no me deja abrir aquí los micros, pero yo ahorita lo vamos a solucionar. A ver, ahí es que están entrando muchos y me mueven aquí está. Hagan todas las preguntas al chat. Perfecto. Listo. Gracias, Xochitl. ¿Se escucha bien? Sí, Sí, perfectamente. muchas gracias. Hola Saúl, hola a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Me moría de ganas de regresar. Como que la vez pasada, para los que tuvieron la oportunidad de estar en la plática, fue muy interesante lo que se desarrolló al final, lo que de las preguntas fue surgiendo mucha información. Me abrió la puerta para volver a estar en este espacio. Le agradecí completamente, me emocioné, le dije, sí, voy, nada más déjame ver qué presentamos para que sea algo que sume a la plática anterior. No redundar para los que ya habían estado, pero que sí fuera como algo muy claro para los que no nos habían acompañado la vez anterior. Entonces, en esa búsqueda, en ese tratar de ver cómo nutríamos esta plática con información que les fuera útil,
me fui topando por ahí en videos que yo normalmente checo dado a lo que me dedico. Primero que nada, para los que no sabían, soy organizadora profesional, aparte de otras cosas, es como mi pasión, la organización. Entonces, a eso me estoy dedicando, a desarrollar desde el lado operativo, ir a arreglar espacios, instruir a las personas cómo hacerlo. Y en este tipo de pláticas, de oportunidades que tengo, es nutrir con algunos datos, algún conocimiento, alguna información y observaciones con a las que yo he llegado, conclusiones a las que yo he llegado al ir integrando diferentes elementos, además de los que manejamos en la organización profesional, que podría ser algo como muy físico, muy tangible. Y eso fue lo que me gustó, de conectar lo tangible con la espiritualidad, porque muchas veces creemos que la espiritualidad está en el cielo o en la iglesia siempre de rodillas o es inalcanzable, pero poco a poco voy a ir mostrándoles cómo van muy de la mano, va pegado el espíritu con la materia, como la vez pasada lo dijimos, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Entonces no podemos descuidar ni una cosa ni la otra. Y quizá unos métodos que hemos encontrado para una cosa no sirvan para la otra, entendiéndolas como que fueran una analogía, la vida física con la vida espiritual. Entonces, de esto voy ahí a empezar con una pequeña presentación, pero les comento de dónde partió, regreso a qué fue mi inspiración. Me inspiré en un reportaje que si tienen oportunidad, véanlo, dura 1 hora. Es un programa de A&E Mundo. Es de los de acumuladores y se llama Era decoradora de interiores. Cuando el algoritmo me fue soltando eso, pasaba una vez y ya ven que uno ignora, ¿no? Y se sigue buscando otras cosas y daba la vuelta y otra vez y en otra búsqueda otra vez. Dije, lo tengo que ver, ok, lo abro. Abrí ese documental, les digo, dura 1 hora 24. No me pude despegar de verlo. De principio a fin yo sufrí y yo decía, Dios mío, ¿cómo podemos llegar tan lejos sin darnos cuenta en qué momento debemos parar? Larga historia hecha corta para que los invito realmente a que lo vean. Es muy bueno. Una señora que en Estados Unidos, creo que en Mississippi o por ahí, adquiere con su marido una casa fenomenal. Era como el castillo del pueblo. Tenía 30 y tantas habitaciones, unos jardines enormes que daban a la calle, o sea, salías del jardín y daba a la calle normal, pero si solo veías la casa parecía que estaba en medio del bosque. Entonces, ella era decoradora de interiores y era muy exitosa. Hacía las decoraciones de las casas de los más acaudalados de la región. Tenía mucho trabajo y todo el mundo la recomendaba. Entonces, de pronto no recuerdo bien si fue primero que se separa del marido, porque el marido quería vender la casa, ella no se quería deshacer de la casa. Y después, creo que fue en ese orden, tiene un mal trabajo, hace un mal proyecto, fracasa en el proyecto, no dan más detalles, y entonces su reputación se viene abajo, ya no la contratan, ella se deprime, pero en esa depresión era como una falsa salir adelante, y entonces empezó a acumular cosas, materiales. Este me va a servir para cuando decore, no sé qué. Y este me va a servir para una florería. Y este me va a servir, este me va a servir, este me va a servir.
Después de, creo que 30 años, perdió todo su dinero, hipotecó la casa, perdió la casa. Las 30 habitaciones estaban llenas de piso a techo, de cualquier cosa que ustedes puedan imaginar. Y pues llegó el momento en donde tenía que desalojar porque el banco ya había vendido la casa. Y lo que me movió mucho fue que ella no estaba sola. Ahí al lado de ella estaban sus hermanos que eran menores y como ella les representaba autoridad, por eso la respetaban demasiado y no se metían en sus decisiones. Los del programa le proporcionaron una psicóloga, le proporcionaron un organizador profesional especializado en sacar cosas y evaluar cuáles cosas podrían servir para subasta. Es más, los que habían comprado la casa eran una pareja de gays que tenía 3 hijas o 2 hijas, se iban a mudar ahí, pero eran muy sensibles y entonces hasta ellos la estaban apoyando, la estaban ayudando a que hiciera una depuración, sacara cosas, rescatara cosas. Entonces, ver todo este proceso me movió mucho y dije, a ver, ¿por qué tenemos que llegar a ese punto? Y bueno, no todos vamos a llegar a tener un castillo de 30 recámaras saturadas de cosas, ¿verdad? Pero podemos llegar lejos, más lejos de donde ahorita pensamos si no ponemos acciones a tiempo. Y justo ahorita les voy a empezar mi presentación a compartirles, ya mi presentación como tal. Por favor, Saúl, avísame cuando la tengas en pantalla. Empieza a compartir, pero todavía no se ve. Ya. Según yo ya está, Si no, ¿verdad? ya, listo. Ok, entonces eso me llevó a este análisis que les comento de orden y espiritualidad. ¿Cómo nos ayudamos? ¿Cómo nos apoyamos en una cosa y en otra? Y cómo van de la mano y nos pueden ayudar a entrar en balance. Bueno, la plática pasada encontramos esta frase que a mí me ayuda siempre y que es cada cosa en su lugar y cada acción en su momento. Normalmente para un organizador profesional la frase terminaría en cada cosa en su lugar, porque eso es realmente la descripción de orden. Cada cosa en su lugar y tal vez que estén acomodadas en cierta jerarquía o en cierta, pues sí, jerarquía, según lo queramos analizar. Pero el complemento aquí es cada acción en su momento. ¿Por qué? Porque el orden no es estático. El orden no es esa fotografía que estoy poniendo ahí en la pantalla. Si ustedes ordenan su casa, ¿cuándo lo hacen? Cuando va a llegar la suegra, cuando van a llegar los hijos, cuando va a ir la visita, cuando van a sacar la foto para el Face, cuando van a hacer un TikTok quizá, cuando hay un evento importante. Pero después no le damos importancia a los momentos y a los lugares. Y una gran clave para tener serenidad y paz mental es justamente aplicar esto, que pareciera ser muy sencillo, pero requiere mucho esfuerzo. Pero bueno, antes de ver lo que requiere o cuál sería como el proceso, ¿qué tal o qué pasaría si yo separo estas dos cosas? A ver, para la paz mental tengo que poner cada cosa en su lugar y aparte, cada acción en su momento. ¿Qué pasa o qué ocasiono si yo no pongo cada cosa en su lugar? Provoco desorden y acumulación. ¿Y qué pasa si no actúo en su momento? A eso se le llama procrastinación. Y es cuando nosotros no hacemos lo que debemos en el momento preciso. Entonces, si yo ya taché esto y taché esto,
pues mi paz mental no va a existir. Si yo no cumplo con estas dos, y entonces lo que ocupa su lugar es el desorden y la acumulación y la procrastinación, será más difícil que yo tenga paz mental, que es lo que buscamos con la espiritualidad, o sería como la antesala de la espiritualidad. Pero ¿cómo hacerlo? Y aquí es donde les digo que entraban mis analogías. ¿Qué tal si mi regla de las 3 M's la aplico para lo espiritual? ¿Cómo lo haría? ¿Qué tal si mi regla de la caos y urgencia la aplico para la espiritualidad? ¿Y cómo lo haría? Pero bueno, llegué a la conclusión que las 3 M's, son difíciles de olvidar, o más bien fáciles de recordar. ¿Y qué hacemos cuando queremos ordenar un espacio y después buscar su organización? Lo que buscamos es minimizar. O sea, no sé si recuerdan la vez pasada, pero aunque no hayan estado la vez pasada, minimizar significa deshacerme de todo aquello a lo que no le estoy dando uso, que no me es útil y no me hace feliz, no me hace sentir bien. Si lo traslado a lo espiritual, a las emociones, a los pensamientos, a las experiencias mismas, ¿qué quiero minimizar? Mis malos comportamientos, mis malas experiencias, las malas experiencias de otros, de cómo me impactan a mí, si las tengo que dejar ir, si las tengo que olvidar. Si traslado esto a la experiencia que les conté de esta señora, ella tenía que minimizar su apego por esa casa. Ella se apegó tanto a esa mansión que la empezó a llenar para cubrir los vacíos que había dejado su esposo y su trabajo porque no tenía hijos. Su esposo al irse le dejó un vacío y ella lo empezó a llenar con objetos reales, físicos. Cuando se le viene el fracaso en el trabajo, ella tiene otro vacío grande que no supo cómo resolver en su momento. Y entonces lo empieza a llenar, a saturar con objetos. Eso sería lo primero que nosotros sería lo bueno que deberíamos hacer, de evitar llenar con objetos o con cosas que no necesitamos, tanto físicas como emocionales, los vacíos que algún problema, alguna situación o alguna emoción nos haya dejado, ¿no? Y pues creo que es muy de humanos como que disfrutar guardando eso, tener un archivero emocional y decir, esto me va a servir para cuando haya una tarde lluviosa y quiera hacerme la víctima y saco mi bolsita de basura apestosa de sufrimiento para llorar, o no sé por qué lo hacemos los seres humanos, pero vamos guardando cosas que ya no deberíamos, tanto física como mentalmente y emocionalmente. Entonces, primera etapa, minimizar. Segunda etapa, maximizar. Cuando hablamos de espacios, cuando hablamos de organización de espacios, maximizar va pegado con minimizar. Porque si yo minimizo la cantidad de objetos, de contenido que hay en una habitación, el espacio se maximiza. Entonces van como ligados. ¿A qué me lleva esto cuando lo traslado a lo espiritual, a lo emocional? Que si yo minimizo las cosas negativas y solo me queda con lo que me es valioso y maximizo el espacio libre que tengo para recibir cosas nuevas, cosas valiosas, puedo aplicarlo también. Sería la misma regla, minimizar, maximizar. Pero aquí viene lo más difícil, tanto en nuestros espacios físicos como en nuestra mente y en nuestras emociones. Mantener un espacio limpio y ordenado es cuestión de disciplina, de fuerza de voluntad y de organización. Porque si yo organicé bien
todo lo que puse en orden, voy a poder tener a la mano lo que ocupo más seguido. Voy a tener allá al fondo lo que casi no ocupo. Entonces no voy a tener que sacar todo cuando vaya a todos los días a ocupar una cuchara, porque la tengo en el lugar de las cucharas que son de uso normal y diario. Y no sé, la batidora la tengo al fondo de la alacena. Ah, bueno, cuando voy a hacer un pastel, pues saco la harina, saco no sé qué, saco no sé cuándo, saco la batidora, hago mi pastel y vuelvo a guardar todo. Y no formé un caos cada día o cada vez que voy a hacer algo. De la misma manera opera para la cuestión emocional. Cuando tengo a la mano todos los momentos y el conocimiento y el conocimiento de mí mismo, de cómo esa organización que les dije de la cuchara y la batidora y el azúcar puesta al lado de la batidora, algo que hayamos creado un sistema. De esa misma manera lo podemos aplicar para nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque yo conozco mi alacena, conozco qué necesito para hacer un pastel, conozco mi casa, conozco el espacio y por eso pude minimizar, maximizar y ahora mantener, porque diseñé un proceso. Entonces, de la misma manera en lo espiritual sería conocer qué minimicé, qué maximicé y cómo mantenerlo. Ahí van mis dos analogías. La vez pasada les recomendé un libro y este libro me lo recomendó Saúl. Cuando él me habló de este libro, me dijo que le había impactado mucho y que le había hecho reflexionar sobre el tiempo. Y como todo lo que hemos estado viendo, cuando les dije cada cosa en su lugar y cada acción en su momento, son las dos dimensiones básicas que utiliza la física y con las que suceden todos los acontecimientos físicos en nuestro universo: espacio, tiempo. Y este libro habla mucho de eso. Tú me vas a reforzar, Saúl, porque lo leíste y te quedaste con mucho conocimiento, pero el extracto que yo puedo hacer en un libro, como la vez pasada les recomendé otro y les dije cuál era el gancho, este es el poder, el efecto compuesto es el poder de las pequeñas decisiones. Si nosotros vamos como esta señora, acumulando, llegó un momento donde perdió su casa, sus hermanos estaban tristes, decepcionados. No sé si decirles el final, pero la señora terminó yéndose en una camioneta con 4 sillones amontonados. La señora antes era guapísima, toda muy linda, muy bien arreglada, y terminó desvelada, no había dormido en 36 horas, con una gorra tejida que no sabía yo si era de ella o de sus amigos, que creo que eran como pepenadores. Fue una historia muy triste, y verla cómo terminó y al final le dicen, bueno, ya llevas estas cosas que rescataste, ¿a dónde vas? Y dice, no sé. O sea, después de todo lo que pasó, no había aprendido nada y no se había desapegado de nada y estaba peor que nunca porque ya su cabeza y su corazón estaban destrozados. Entonces, si esas pequeñas decisiones, ella las hizo en negativo. Entonces, su gráfica, una gráfica que manejan para este libro, que va en ascendente, la gráfica de ella sí se fue acumulando cosas, pero emocionalmente y económicamente su gráfica iba hacia abajo. Así como iba creciendo la pila, el montón de ropa, telas, adornos navideños, bueno, CDs, sacó de la basura, escarbó un contenedor que ya habían sacado el día anterior. Ella se quedó en la noche, según sacando cosas de la casa, pero cuando regresaron las personas a trabajar se dieron cuenta que había estado hurgando en los contenedores de la basura. Entonces ya eran cosas
que pues prácticamente eran inservibles, y por estar peleándose por estas, descuidó las que todavía estaban servibles adentro de la casa. Entonces, este libro lo que nos muestra es que cada cosa que hagamos se acumula. Si nosotros cada día, porque ponen un ejemplo de 1 centavo diario contra 3 millones. Entonces hacen la multiplicación de 1 centavo diario al tanto tiempo tenías 10 millones de dólares, cuando en el momento que tomaste la decisión si aceptar el centavo por tanto tiempo o los 3 millones de dólares, esto parecía mucho más grande. Pero esta decisión de la constancia, de ir acumulando paulatinamente a lo largo de un tiempo, tenía muchos mejores rendimientos que tener algo así en el momento. Ese es uno de los ejemplos. Porque esto se aplica mucho a las finanzas también, el contenido de este libro. Entonces, a lo que voy es, ¿por qué la acumulación en sí, la palabra, no es negativa? La cuestión es que acumulemos. Si nosotros acumulamos objetos, rencores, malos momentos, los malos recuerdos, malas decisiones, todo lo que quieran en negativo, pues va a ser un final que ni siquiera nos podemos imaginar, porque no queremos llegar a algo malo. Seguramente no planeamos terminar nuestros días ni olvidados en un asilo, ni en un manicomio, ni debajo de un puente porque no tenemos dónde vivir. O sea, ese es nuestro sueño de vida, ¿verdad? Entonces, si ese no es nuestro sueño de vida, lo ideal es no ir acumulando cosas en ese sentido, sino que esas pequeñas decisiones que tengan impacto sean para que al paso del tiempo, con esta acumulación, sean de beneficio. Cómo adelgazar, cómo ahorrar, cómo prepararse leyendo libros, cómo escogiendo con quién charlan, cómo haciendo caminatas, todas las cosas que puedan aportar en lugar de disminuir. ¿Para qué? Para mantenernos en equilibrio. Cuando nosotros a lo largo del tiempo y del espacio en la cuestión física mantenemos el equilibrio, nos podremos estar preparándonos mejor para vivir una espiritualidad plena, empezando de tener una paz mental. Y como resumen de ese libro, lo que yo les puedo decir es que tanto en la cuestión práctica, en el orden, en la organización de espacios, como en la cuestión espiritual, de preparación espiritual y de todo lo que tenga que ver con elevar nuestra conciencia, las ideas sin acciones son solo ilusiones. Una frase de un señor que se llama James Rohn. Pero es como si estudiáramos, ¿qué les puedo decir? Kabbalah, y estudiáramos muchas cosas, muchas cosas que hay que estudiar, sin tomar acciones, sin aplicarlas, sin entenderlas en su profundidad y vivirlas. Solo se van a quedar ahí en ilusiones, porque finalmente no se va a lograr nuestro crecimiento espiritual. Y no se los digo desde un punto de que, yo ya apliqué todo lo que he conocido. No, es una batalla diaria. Cada día trato de escucharme, de ver qué hice en el día, hacia dónde fueron mis acciones, qué estoy proyectando, cómo estoy tratando a los demás, y requiere, para algunos tal vez es fácil, según sus personalidades y sus esencias, pero para algunos de nosotros que normalmente caminamos por la vida con pequeñas explosiones, es difícil mantener ese balance, ese equilibrio y esa congruencia entre la teoría y la práctica.
Entonces, así como en la espiritualidad les invito a que sus ideas las conviertan en acciones, también en la organización profesional, la idea sería, ok, ya tienes todas las instrucciones, ya sabes que maximizar, minimizar, mantener y todas las demás herramientas que se puedan ir adquiriendo en el camino, pero la cuestión es aplicarlas. Y será tal vez, podría decirse que lo más sencillo sería minimizar, aunque para muchas personas con los apegos es lo más complicado, lo más difícil. Pero para mí, después de ese proceso, lo más complicado sería mantener, ser congruente y que ese conocimiento se vuelva parte de nuestras vidas, que se quede dentro de cada acción que realicemos en adelante. Que cada vez que le pongamos azúcar a un café, no sea nada más dejar la cuchara. Le pones el azúcar al café, meneas la cucharita, tic, 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 la llevas al fregadero, te tomas tu café, vas y la lavas y ya. Hiciste mantenimiento de tu rutina. Entonces, eso es lo que les quería compartir. Me gustaría que dejáramos el tiempo restante para preguntas o para compartir observaciones que hayan surgido, dudas después de esto que les planteé. Mis datos para cualquier consulta están aquí. En Instagram estamos empezando esta semana, pero el correo, el teléfono, sobre todo por WhatsApp, por favor, está disponible para cualquier duda, consulta, o ayuda, algo que les pueda ser útil, que pueda aportar. Muchas gracias, Xochitl. Muchas gracias. Y bueno, ahí lo dejamos un momentito. Yo quiero pedirles a todos los que estamos presentes aquí, que vayan haciendo sus preguntas. En lo que se va llenando aquí el chat de preguntas, como nos ha pasado en anteriores ocasiones, déjenme comentarles, invitarlos, porque el próximo martes tenemos otra conferencia súper interesante que al menos a mí yo estoy ansioso por tomarla. Vamos a hablar nada menos y nada más de regresiones. Con nuestra experta Lilian va a estar aquí, nos va a explicar qué son las regresiones y para qué nos sirven. Créanme que es un tema bastante interesante para todos. También los quiero invitar, el jueves tenemos clase de pintura gratuita de puntillismo y el próximo martes de centangle. ¿Sí? Bueno, a ver, no se lo pierdan, vayan, ahora sí que vayan preparando porque esperemos que con el cambio de formato, que es otra cosa que les tenemos de sorpresa, vamos a dar mucho más espacio para preguntas directas del público a nuestros conferencistas. Entonces vayan preparando todo lo que quieran saber de regresiones para que le hagamos las preguntas en vivo a nuestra invitada. Por lo pronto hoy vamos a empezar a hacer las preguntas a Xochitl. Dice Luz María, ¿cómo hago para poder realizar el desapego? Hola, Luz María. Pues eso sí tendría que ser una consulta con algún especialista, como lo dijo Saúl al principio. Mi área es la organización profesional y toda esta información que les doy nos ayuda como a detectar, a poner semáforos en situaciones y a invitar y sobre todo por lo que yo necesito prepararme en este sentido con un poco de psicología, un poco de tanatología, un poco de cuestiones que nos que nos permitan entender cómo funciona el cerebro, porque hay distintas maneras de que un cerebro funcione y a veces creemos que la nuestra es la única. Entonces decimos, es que no entiendo cómo esta persona no tira esa chancla, pero para ella esa chancla simbolizaba algo muy valioso. Entonces, este desapego sí tiene que tener un apoyo
más que análisis y terapia y coco wash, es acompañar, que alguien acompañe a esta persona, porque tiene que vivir un proceso de decir adiós a algo, un proceso de sanar un luto. Entonces, ¿cómo se hace? Pues yo creo que lo ideal sería recurrir a un experto, un psicólogo, un tanatólogo. Los desapegos y los lutos son directamente relacionados con los tanatólogos. Entonces, ellos tienen otra parte como más rica en este sentido de el apoyo en las terapias con estas cuestiones de desapego. Muy bien. Híjole. Como siempre, las recomendaciones vayan a ver al, al especialista del tema, ¿sí? Dice Marcela, soy en extremo acumuladora, psiquiatra o psicólogo. Eh, yo creo que psicólogo, pero o tanatólogo, pero primero habría que identificar, Marcela, tú puedes avanzar. Yo creo que tú misma podrías hacer, ¿sabes cómo se detecta? Aquí cuando les platiqué lo de la señora esta, hice énfasis en que perdió el marido y luego tuvo otro fracaso en su trabajo. Pues fueron 2 eventos que ella no supo manejar y a partir de ahí empezó a acumular. Entonces, nosotros mismos muchas veces podemos con meditación eh, hacer un alto y decir, a ver, ¿cuándo me pasó esto? A ver, cuando empecé a comprar muñecas por Amazon, vi una señora que perdió toda su liquidación, le habían pagado millones de dólares de liquidación, se la acabó en muñecos y osos de peluche. Y los tenía, bueno, en el programa ¿verdad? Pero entonces tú sabes cuándo fue. Y entonces cuando detectas que fue, ya puedes ver quién te va a acompañar. Si un tanatólogo, un psicólogo. Yo creo que psiquiatra ya implica un nivel de, como es ya con medicación, ya sería un paso después del psicólogo, porque primero hay que tratar como empezar por lo básico. Pero para empezar, uno mismo podría decir, ya sé dónde fue. Y entonces empezar a trabajar sobre ese evento o esa emoción o ese luto no vivido. Muy bien. Araceli dice, es muy cierto, así como está nuestro orden o desorden físico, así está nuestra mente. Dice Begoña, qué importante es la coherencia en la vida, es que uno dice algo y hace uno otra cosa. Sí, Sí, yo creo que ese es el valor más poderoso que puede tener una persona, congruencia y honestidad, porque van como de la mano. O sea, si soy congruente, soy honesto, si soy honesto, soy congruente. Eh, porque, híjole, cuesta mucho, porque a veces las influencias externas nos pueden ser convenientes que cambiemos de opinión en un aspecto o en otro, pero ahí es donde entra nuestro valor como persona, nuestra valentía y nuestra honestidad y la congruencia, sí. sí, dice Lilian Ramírez, es que tienes toda la razón, yo usualmente destripo cajones y dono cosas. Pues haces bien, Lilian, entonces tú no se te atora. Sí. Dice Emilio Abrego, dice, yo aplico el Feng Shui muchas veces como fundamento de diseño en mi profesión. ¿Qué relación hay con ese tema? El Feng Shui, pues si conoces sobre eso, justo es el punto donde el origen del Feng Shui eh, es el balance energético que nosotros lo podemos ver o estuvo como de moda, las energías y los chakras y tal, muy a la ligera, pero todo eso tiene un sentido sumamente profundo.
el simbolismo del el yin y el yang representa toda la dualidad del ser humano, lo bueno, lo malo, y que dentro de lo bueno hay algo malo o puede aparecer algo malo y dentro de lo malo algo bueno sí, siempre podemos encontrar. Entonces, si lo entiendes en su profundidad, si ya lo estás usando, yo te recomendaría échate un clavado en el concepto filosófico del Feng Shui, Feng Shui o como lo queramos pronunciar. Y cuando lo entiendas te va a hacer mucho más sentido y cuando lo que ya sabías, ya aplicabas, lo empieces a vivir de esa manera con la profundidad que tiene, va a empezar ese siguiente nivel, un escalón más en los dos sentidos, tanto en lo físico como en lo espiritual. Muy bien, Xochitl. Oigan, me están preguntando aquí que cómo se ponen en contacto con nosotros. Les voy a poner el teléfono de Vivir y Vivo porque ahí pueden tener muchos contactos. Hay alguien aquí que me escribe que también quiere compartir conocimientos. Entonces les voy a poner el teléfono en el chat. Se los repito, es 55 55 07 78 87. ¿Ok? Y luego por acá nos preguntan, nos dicen, ahí donde está, ya me Rosy, perdí. Rosy Fátula Sí, pregunta voy. que Dice, muy interesante la conferencia, pregunto, ¿das asesoramiento para organizar una casa? sí, por supuesto que ¿Puedes sí. ponernos otra vez tu tarjeta ahí, por favor? Tan, tan, tan. Ahí va. Es lento esto. Ok. Vamos, póngale ahí, tome los datos, ahí le pueden llamar quienes estén interesados en organizar sus cosas y lo pueden hacer. Ok. Vemos que ya me borró el chat, acá está. Dice, a ver, dice, mucho de lo que acumulamos es porque damos un significado o un sentido emocional, dice Irma Oliveros. Sí, ¿verdad, Xochitl? Sí, Irma. Cuando acumulamos, no soltamos y es porque como un bebé que requiere sentir el dedo de la mamá para sentirse seguro cuando va caminando y se lo cambias por un lápiz y él sigue creyendo que es el dedo de la mamá. Así somos. Necesitamos cosas tangibles para aferrarnos o apalancarnos de momentos vividos, pero no es tan bueno porque quiere decir que no hemos trascendido ese evento, no hemos trascendido esa situación. Cuando ya no necesitas de ese lápiz para caminar, cuando estás aprendiendo y sueltas, es cuando aprendes a caminar. No vas a ir por la vida a los 18, 20 años caminando con un lápiz, van a decir, está loquito, porque estás aferrado a algo que ya no te es útil. Entonces, si tiene significado, claro que es válido el collar de perlas de la abuela o un anillo especial o alguna cosa, pero que no signifique un apego que no puedes soltar, que si te lo roban, te mueres, te pierdes. En ese momento ya no está bien, porque al final de cuentas es un objeto y un objeto, si se pierde, se perdió. Gracias, Xochitl. Oye, ahora sí, déjanos de compartir tu pantalla para que podamos ver más claro esto. Dice Carla, que toma clases de pintura con nosotros y de centangle y puntillismo, dice, ya no voy a comprar pinturas. Bueno, sí, porque son para mi terapia. Dice Emilio, ¿cómo podemos ayudar a un acumulador que se dé cuenta que quiere ayuda y pueda acercarse a alguien como tú? Es muy doloroso, ¿eh? Es muy doloroso tanto para la persona, que es el acumulador, como para los que viven a su alrededor. Y se requiere de mucho amor. Amor, empatía, comprensión, pero acción. Porque
vean el capítulo porque yo creo que les va a dar una idea muy clara de reforzar estos conceptos que vimos aquí. Los hermanos estaban con esta señora, pero vivían el dolor y ellos se frustraban de no poderla hacer cambiar de opinión. Pero yo creo que a ella le faltó una autoridad, alguien que ella pudiera ver como amorosamente arriba o al lado de ella, porque a todos los veía hacia abajo. O sea, eran sus hermanos menores, eran sus amigos de la calle, era la psiquiatra que la quería molestar, era el organizador profesional que quería tirar todas sus cosas. O sea, ella veía a todos como que nadie tenía como un tipo de autoridad sobre ella, ¿no? No logró esto. Entonces, sí se necesita tener mucha paciencia. No podemos forzarlos. Forzarlos puede crear un derrumbe peor en sus emociones. Si tienen este apego grande, es que dependen de esos objetos o de esa situación. Pero sí sería muy bueno empezar a compartirles información que se vean reflejados en otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, fíjate que vi o sea, compartirle este programa, compartirles una lectura, empezar a darles perlas de sabiduría, poquitas, porque cuando la gente no está preparada, no va a aceptar el conocimiento. Se necesita mucha paciencia de nuestra parte y por más que queramos, nosotros no podemos hacer eso por alguien más. Suena triste, pero si es un familiar, hasta el final de sus días, si él no lo resuelve, nosotros no podemos ni debemos invadir su espacio y sus decisiones, porque podría ser peor, podría causarle mucho más dolor, más ofensa, minimizarlo, dañarlo. Entonces, solo es acompañarlo y poco a poco irle compartiendo conocimiento. Perfecto. Mira, Lilian nos da aquí alguna idea que tiene ella, que organiza ella para ayudar con este tema. Dice, anualmente ¿Sí? solía ser una reunión entre amigos llamado La Espulga, donde llevamos lo que ya no queremos y nos intercambiamos prendas, artículos, accesorios, calzado. La regla es que esté perfecto estado, limpio y que te dé una idea de estrenar. Lo he organizado, no lo he organizado por la pandemia, pero sí es fácil soltar, saber a quién le servirá. No tengo apegos, lo que no sirve para Sí, afuera. No, hombre, buenísimo. que se Sí, aplique tu marido, porque si no, algún día lo vas a correr. Dice también Araceli. hay unos eventos o bueno, unos movimientos que se llaman Zero Waste, que es para troquear. Ellos no le llaman troquear truequear, porque como que no condicionan ni a que les pagues ni a que les des algo. Simplemente si te sirve, tómalo. Y hay mucho, en la Ciudad de México hay muchos movimientos, unos con estas características y otros a modo de trueque. O sea, yo tengo unos ganchos que me das, no, pues yo te doy miel, pero a mí no me sirve la miel, pero la vecina tiene unas plantas, a mí me sirven las plantas y a la vecina le sirve la miel, en un parquecito y se ponen todos, ¿no? A mí sí me tocó ir a esos, pero una amiga me dijo que en el otro estaban muy estrictos con las reglas de que no puedes comprar, ni vender, ni intercambiar, solamente dar. Entonces, cada quien el movimiento al que se quiera unir. Esta idea es súper buena. Yo, por ejemplo, acabo de aplicar que tenía unas sillas que no iba a usar y mi niño necesitaba una computadora y una amiga necesitaba unas sillas para su consultorio y tenía una computadora Mac que su hija ya no usaba. Entonces le dije, bueno, las sillas por la Mac, a ella le fue mejor porque las sillas le van a durar para toda la vida y a mí la Mac en lo que pierde vigencia, ¿verdad? 3 años. Pero ya ella las ocupó, yo cumplí mi objetivo, nadie se apegó a nada. Y a veces ganas, a veces pierdes. Hay veces que de pronto un familiar te dice, oye, no sé dónde poner este refrigerador porque me mudo de casa y tú, wow, me regalaron un refrigerador.
Y tú te acuerdas, yo antes regalé una hielera, fíjate, sin importarme a quién se la regalaba. Pues mira, la vida te cambió una hielera por un refrigerador. Así es, cuando te desapegas y lanzas tanto acciones al universo como objetos al que le sirva, te beneficias mucho más. A ver, dice aquí Araceli, el no engañarnos a nosotros mismos con uno mismo es con quien debemos tener más honestidad. El no engañarnos a nosotros mismos con uno mismo es con quien debemos tener más honestidad, claro. Claro. Dice alguna organización en Facebook que hay organizaciones en donde pueden encontrar. Sí. Dice, gracias, Xochitl, En me muchas gusta. ciudades hay Cáritas. Gracias, Xochitl, me gusta lo que transmites y cómo lo haces. ¿Cómo se llama el documental? Puede llegar al suicidio si los obligamos o quitamos sus cosas. Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama el Por documental, eso Xochitl? el documental se llama Era decoradora de interiores, de E&A. DNA. Sí, por eso les digo que presionar a un acumulador, así nada más de llegar y mira qué asqueroso tienes y que huele muy feo, bla, 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 es lo peor que podemos hacer. No es la manera adecuada de apoyarlos porque lo que importa no es eso que está acumulado, es lo que hay detrás en sus emociones. Entonces, al hacer un juicio sobre sus objetos, estamos enjuiciando sus decisiones, sus emociones atoradas, sus duelos no vividos. Entonces, no podemos empujarlo así. Lo único es acompañarlo hasta que sea su momento, que le vayan cayendo veintes y vaya solucionando temas. Eh, y creo que el primero, luego ya no sabemos ni con qué empezó. O sea, el problema fue porque me robaron mi coche y de pronto no supe manejar esa emoción, pero después se me murió el perico y no supe manejar la emoción y después mi mejor amiga se fue de otro país. Entonces se van acumulando y no sabemos qué tantas acumulaciones o qué tan profundo vivió una emoción esa persona. No podemos atacarla, solo acompañarla. Ok. Dice, acabamos de hacer una venta de garage con propósito. Dice Irma, qué buena idea.